El Señor durante varias semanas me ha puesto un pensamiento en mi mente y en mi corazón y la palabra que les traigo hoy necesita ser escuchada con oídos circuncidados, amén, con una mente abierta y solamente dispuestos a recibir, y cada uno tomemos la palabra y examinemos nuestro corazón para ver lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Bienvenidos todos sean a la casa del Señor. Yo les conté hace un tiempo atrás de que empecé a estudiar Ezequiel y me quedé meses pegada en el capítulo 1, pero este verano he podido ir avanzando un poco más. El Señor lleva varios días diciéndome de qué lado estás, de qué lado estamos. Hoy lo vamos a ir viendo a la luz de su palabra y vamos a ir retomando un pasaje que se ha estado exhortando domingo a domingo en estas semanas. Proféticamente les había mencionado que según el calendario hebreo estamos en el año 1875 y los números en hebreo tienen un significado. Cada palabra tiene un número asignado y cada palabra tiene un significado. Por eso cuando queremos profundizar en la palabra es importante ver cuál es la palabra en el origen, si fue escrito en griego o en hebreo, y ver su significado. Así se nos abre un mundo de revelación a nuestras vidas. Y este año significa ventanas abiertas, y lo que significa en sí es tiempo de visitación. El año pasado fue puertas abiertas, el 2024, donde nosotros teníamos acceso a bendiciones especiales. Cada vez que nos acercábamos al Señor nos esperaba y siempre nos decía: estoy con mi brazo abierto. Este año es diferente. Las puertas abiertas significa que Él viene ahora a visitarnos, pero depende de cómo nos encuentre en su visita, es lo que va a ocurrir. Amén. La intención de Él es cuando venga, va a ser cuando menos lo esperemos. Es lo que anhela su corazón, es encontrar un siervo sirviendo y ver frutos de los que Él nos ha estado enseñando. Amén. Los frutos del Espíritu, los frutos de arrepentimiento, los frutos de labios que confiesen su nombre y que le honren. Y además hoy nos vamos a concentrar en los frutos de justicia, que cuando yo estudié dije: oh mi Dios, qué ignorante que soy, porque uno piensa que la justicia lo ve a través de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar, y no es nada que ver a lo que Dios dice que es la justicia. Entonces, por ejemplo, todos pensamos y asumimos que el pecado de Sodoma y Gomorra fue en relación a la inmoralidad sexual y el pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que todo el mundo destaca. Pero Ezequiel 16:49 dice: he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ezequiel estaba continuamente profetizando a Jerusalén, porque se había prostituido. El Señor le recordaba todo lo que había hecho con ella, pero no había manera que entendiera. Pero aquí le está diciendo Ezequiel: y aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa sociedad tuvieron ella y sus hijos, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Cuando lo vi, las hice desaparecer. Y uno se pregunta: ¿cómo y cuándo la vi? Ahí vamos a ir entendiendo qué es lo que quiere decir esto de ventanas abiertas. ¿Por qué arrogancia? Porque nosotros como seres humanos, cuando lo tenemos todo y nos preguntan: ¿y tú qué haces? ¿O quién eres? Tendemos a adularnos y decir: ah, sí, es que yo soy buena en esto, es que yo hago las cosas, pero nos olvidamos de siempre glorificar al Señor por lo que Él nos da. Abundancia de pan: cuando lo tenemos todo, nuestra mano no se extiende, tendemos a cerrarla. ¿O me equivoco? Si vemos que tenemos, por ejemplo, 2 pares de zapatos y el Señor pone en nuestro camino a alguien que calza igual que nosotros, y vemos que le podemos dar el que nos sobra, decimos: no, que no se los dé, que me gustan estos zapatos, y continuamos. Este era el pecado, el tercer pecado que tenía en ella. Completa ociosidad, o sea que no
se esforzaban y tenían disciplina en lo que Dios pedía y nos pide a nosotros. Y dice que no ha ayudado ni al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron. Y bueno, cometieron toda clase de abominación. Y dice que cuando él lo vio, ¿qué hizo con Sodoma y Gomorra? Ya no fueron más. Hay varias conjeturas, pruebas científicas de que efectivamente fueron desaparecidas con fuego. Pero algunos dicen que puede haber sido un meteorito, otros dicen erupción volcánica. Pero si ustedes van donde estaba físicamente Sodoma y Gomorra, se van a encontrar con unas pelotitas que son azufre y si les enciende el fuego, se consume. O sea, ¿qué ocurrió? Están las pruebas que ocurrió. Entonces, ¿qué significa de qué lado estás? Todos los días somos probados. Y Dios prueba varias cosas en nosotros. Mateo 12:30 dice, el que conmigo no está, ¿qué hace? Está en contra de él. Y el que no recoge junto con él, ¿qué hace? Desparrama. Si lo tratamos de entender de forma práctica. En este templo se supone que cada cosa tiene su lugar, ¿verdad? En nuestras casas, cada una en su habitación. Hay un lugar donde ponemos las cosas de desayuno para comer, donde están los calcetines y en fin, cada cosa tiene su lugar. Pero ¿qué pasa? Que cuando los que vivimos en la casa no cooperamos, llegamos, me saco el zapato, tiro el calcetín, estoy desparramando, ¿o no? Sí. Si lo llevamos a las cosas del Señor, cuando no obedecemos su palabra, no estamos de su lado, estamos en su contra. Entonces, viene la pregunta, ¿existe tal cosa como una obediencia al 90% delante del Señor? Porque nosotros podemos decir, pero es que yo obedezco en la mayoría, pero es que en esto no, porque es que si no es para tanto. Pero ¿cómo lo ve el Señor? ¿Es desobediencia? Sí. ¿Para él? Okay. Podemos estar obedeciendo el 99.9% de las áreas de nuestra vida, pero dejamos eso 0,1 para el Señor. ¿Es obediencia o desobediencia? Desobediencia. Para él es desobediencia y rebeldía. Entonces, como el enemigo nos engaña de esta forma, estos frutos que él viene a recoger, y sabemos que Juan 15 dice, el que no tenga los frutos, ¿qué va a pasar con él? Será cortado. Va a ser cortado al final, pero mientras, porque Dios nos ama, nos va a ir podando, porque Él quiere que demos frutos de arrepentimiento, lo que produce en nosotros cambio en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hablar, para que los frutos de nuestros labios sean palabras que estén de acuerdo con su palabra, y para que los frutos de justicia que vamos a ver hoy tengan respaldo, o sea, que lo que digamos y lo que hacemos sea coherente y tenga una cosa que ver con la otra. Amén. Amén. No seamos como la mayoría del mundo que dice, pero no hace. Y por supuesto los frutos de justicia, que todos deberían aparecer esos frutitos de amor, de paz, de justicia, y que debieran ir creciendo y madurando. Amén. No marchitándose ni cayéndose, que es lo que el enemigo quiere. Pero si estamos buscando del Señor, eso debe ir creciendo. Entonces vamos a volver a Josué 5, porque querida iglesia, estamos reviviendo ese tiempo hoy en nuestras vidas. Josué 5, y vamos a ver versículos 13 al 15, donde dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, he aquí, un hombre que estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Cuando estudiamos la Biblia a profundidad, nos damos cuenta de que cada pasaje de la Biblia nos enseña muchas cosas. Ya sabemos qué significa la espada. ¿Amén? La espada para nosotros significa la palabra, que tiene dos filos. ¿Amén? Amén. Esos dos filos que penetran hasta los tuétanos, dice la Biblia. La espada es la palabra de Dios, también la Biblia la representa como agua. El agua nos limpia, nos purifica, nos santifica. ¿Amén? Amén. La palabra y la espada también dice Dios que o nos justifica o nos condena. Amén. Entonces, ¿de qué lado estamos? Ventanas abiertas. Vayan asimilando en su mente y en sus corazones. Cuando Josué levantó los ojos,
lo vio, primero no reconoció quién era, porque dice que fue hacia él y le preguntó a este hombre, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué se intimidó al principio? Porque ese hombre venía vestido como un guerrero y tenía la espada desenvainada. ¿Qué significa el tener la espada desenvainada? Significa autoridad, estoy listo para actuar, pero depende de lo que tú me digas o lo que hagas, es que esta espada va a ser lo que está lista en mi mano para hacer. Amén. Amén. Josué lo vio, no reconoció quién era, yo creo que se asustó, aquí no lo dice, pero cualquiera de nosotros que estaba pensando, bueno, en ese momento de su vida estaba planificando cómo voy a atacar a Jericó, o tal vez estaba orando, no lo sabemos. Uno puede imaginarse muchas cosas, pero es probable que sí. Está diciendo, Señor, dime qué voy a hacer, cómo vamos a derribar esta enorme ciudad con estas tremendas murallas. Y se le aparece este hombre, y cuando lo ve le dice, ¿eres de los nuestros o del enemigo? Pero él respondió, no. O sea, ni la una ni la otra. Más bien, yo vengo ahora como el capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? No solamente se arrodilló al postrarse, se tiró de panza y reconoció que estaba delante de alguien poderoso, muy importante, que si él quiere esa espada lo hubiera volado a la cabeza. Pero el Señor, este capitán del ejército del Señor, dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Así lo hizo Josué. Todos los días somos probados en nuestro amor hacia Dios, nuestra fidelidad, y para ver qué frutos estamos dando, porque nosotros tenemos la verdadera intención de nuestro corazón, porque hemos venido aprendiendo que cada decisión que tomamos hay una intención detrás. Amén. Amén. Y si realmente amamos al Señor, cada decisión, hasta la más simple y ridícula en nuestra mente, o honra al Señor o le deshonra, o le obedecemos o no lo hacemos. Entonces, a veces hasta en conversaciones que ustedes dicen, es una conversación sin sentido, Dios está probando nuestro amor, nuestra fe y nuestra fidelidad. Sobre todo si ustedes están conversando con alguien que no conoce del Señor. Esa persona les está observando, lo he comprobado muchas veces en estos últimos días. Y me doy cuenta 2 o 3 días después, cuando hacen un comentario y toman la cabeza, uy, gracias Señor que salía aprobada, porque no me di cuenta que estaba siendo aprobada en algo que uno lo toma cotidiano. Entonces me hace estar más atenta a lo que digo y lo que hago, y es lo que el Señor quiere para todos nosotros, porque Él quiere ver y que nosotros comprobemos de qué lado realmente estamos. Amén. Amén. Entonces nos vamos a concentrar en los frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? ¿Qué pensamos nosotros que es justo? Que nos traten bien, ¿verdad? En nuestra mente, que nos vaya bien, como decimos en buen chileno, que sean justos con nosotros, que nos digan cosas correctas, que nos digan cosas buenas. ¿Qué es para ustedes justicia? Hacer lo correcto. ¿Quién dice que hacer lo correcto es justicia? Para saber que es la palabra. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. ¿Cuál es ese conocimiento verdadero? La palabra de Dios. Y en todo discernimiento. ¿Estamos usando discernimiento? ¿A fin de qué? Con el propósito de que escojamos lo mejor. ¿Para qué? Para que seamos puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces yo me pregunté, Señor, ¿cuáles son los frutos de justicia? Ayúdame, por favor, porque tengo una idea, pero quiero saber
y para que todos entendamos cuáles son esos frutos de justicia. La justicia de Dios se caracteriza por ser una ley inmutable. Sabemos que Él es, fue y será. Él no cambia. Lo que dice, hace y su palabra se cumple. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Amén. Y el que no, que Dios lo ayude. Porque no hay vuelta que darle. Es así y punto. Entonces significa, como su palabra lo dice, que toda acción tiene una consecuencia, dependiendo de la acción, sea buena o sea mala. Y Dios, no solamente su palabra dice que sus ojos observan toda la tierra, la palabra dice, profundizando, que hay vigilantes de las tinieblas y también de los nuestros que están escuchando. ¿Qué dijo Tomás? Tomás dijo tal cosa. Están escribiendo en el libro todo lo que Tomás dice y también se están registrando las obras de Tomás, obras buenas y obras malas. Y hemos aprendido que las obras que sustentan, que permanecen, son las que hacemos por amor y para agradar al Señor. Toda mi intención que no equivalga a eso, cuando sea aprobada, la Biblia dice que no va a quedar nada, ¿verdad? Entonces, Dios está pendiente de todo lo que decimos y hacemos para ver si estamos haciendo su voluntad, porque Él es santo y es equitativo, y que practiquemos lo que Él nos llama: la misericordia, la humildad, y como hacer todo lo contrario que hizo Sodoma. De todo lo que Él nos da, no es para nosotros, sino es para bendecir y para edificar y alcanzar a otros. Amén. Amén. Pero veamos qué dice la palabra. Frutos de justicia, ya lo leímos en Filipenses 1:11, que el Señor nos llama a ser llenos de frutos de justicia, y esto lo alcanzamos a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestro Dios sea exaltado y glorificado. Santiago 3:18 dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, la justicia va de la mano de la paz. Amén. Amén. Es uno de los frutos de la justicia. Hebreos 12:11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después frutos apacibles de la justicia. ¿Qué recibimos cuando la misericordia del Señor nos alcanza? Porque también he aprendido que misericordia no es lo mismo que yo entiendo a lo que es. La misericordia del Señor es disciplina. Y en los discipulados hemos aprendido de que Él acúsetenos a su favor cuando nos va a acusar al cielo, cuando nos equivocamos en pecar. Porque entonces la disciplina nos llega y nos va a ser tan dura si entendemos de una vez. O si tenemos que repetir, ahí nos va a doler más. Pero aquí dice que una vez que hemos sido ejercitados a través de esta disciplina, nos va a causar gozo y también vamos a dar fruto posible de justicia. Porque el Señor nos va a enseñar, como dijo la otra pastora, a decir lo correcto y hacer lo correcto. Entonces, Isaías 32:17 dice: el fruto de la justicia será la paz, la quietud y la confianza reinarán para siempre. Quien hace lo correcto y dice lo correcto en todo tiempo, cuando lo ven y cuando no lo ven, está sembrando paz y fruto de justicia, y estos van a permanecer. Amén. Amén. ¿Qué es justicia? Miqueas 6:8 nos lo dice: Él nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Sino que practiquemos la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es ser justos? Es ser leales, obedientes, vivir haciendo la voluntad de Dios en todo. Amén. Amén. Permanecer fieles a Él, porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y cuántos van a ser fieles? Menos fieles. ¿Cuesta ser fieles? Sí, cuesta cuando no estamos firmes sobre la roca y no tenemos ese espíritu de coraje activo en nosotros. No nos importa lo que digan los demás, sino solo agradar a nuestro Señor.
Ser justos y dar fruto de justicia es cuidar el corazón para que no se contamine ni se corrompa, y mis pensamientos y mi corazón trabajen de la mano, y no que mi pensamiento contamine mi corazón y al revés. Y es muy importante mantenernos siendo sinceros y verdaderos como lo es nuestro Señor, porque es difícil ser sincero, sobre todo hoy en día. Decir no cuando tenemos que decir no, decir la verdad cuando sabemos que va a causar roce, pero es necesario. Amén. Amén. Decir y hacer lo correcto. Y decir sí cuando es necesario decir que sí, y decir no cuando es un rotundo no. Y no ir como la mayoría, es que no sé, es que vivemos, pero realmente lo que quieren decir es no, pero no se atreven a decir. Todos los días, les vuelvo a repetir, somos probados, para que se vea revelada cuál es nuestra verdadera intención en el corazón, y para que realmente nos demos cuenta de qué lado estamos. Si estamos realmente del lado del Señor, estamos viviendo como quienes somos, hijos del Rey de Reyes. Dios es un Dios justo. Amén. Amén. Ezequiel 24:14 nos recuerda: yo el Señor he hablado, esto viene y yo actuaré, no me volveré atrás. No me apiadaré y no me arrepentiré. Según tus caminos y según tus obras te juzgaré, declara el Señor. Génesis 18:20 nos vuelve a decir: y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. ¿Cuál era su pecado? Abundancia de pan. La abundancia de pan, Arrogancia. la arrogancia, la soberbia, Y no no se ayudar preocupaba al necesitado. ni de los necesitados ni de los pobres. Entonces dice: descenderé ahora y veré si han hecho conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y ya sabemos qué fue lo que pasó. ¿Se enojará nuestro Dios? Predicamos mucho que Dios es un Dios de amor, pero sabemos que nuestro Dios, su paciencia también tiene un límite. Y porque Él nos ama, es porque su misericordia nos alcanza y necesita disciplinarnos. Yo solamente voy a ver una pasadita de las cosas que a Dios le enojan. Y son cosas que uno piensa que no hace, pero las hacemos a veces muy a menudo. La falta de arrepentimiento, que son en el fondo los frutos de arrepentimiento que no están. Romanos 2:5 dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios. Semana a semana el Señor siempre va a permitir situaciones que muchas veces nosotros mismos provocamos, porque no estamos atentos ni conectados de siempre ir alineados con la palabra de Dios. Entonces podemos decir cosas incorrectas y hacer cosas incorrectas. Y eso va a provocar una situación que Dios va a permitir para que nosotros nos demos cuenta de nuestro error y corramos a Él para pedir perdón y que nos ayude a rectificar. Y hemos aprendido que no solamente hay que decir lo siento y pedir perdón, sino que también los frutos de arrepentimiento tienen que venir con una restitución. Amén. No basta solo con decir sorry, sino si lastimé a alguien, tengo que ver de qué forma enmendo ese daño que hice. Y dependiendo de lo que hicimos, pedirle ayuda al Señor de qué forma podemos compensar. Sabemos que cuando las palabras hieren mucho y eso no hay vuelta atrás, pero tenemos que buscar que el Señor nos ayude a correr cada vez que sabemos que nos equivocamos. Y no escondernos cómo hacerlo en la guía, ni que va a ser los días ni la semana, donde el enemigo tiene libertad para seguir ensuciándonos y alejándonos más del Señor. Amén. Amén. La murmuración, que sabemos, y hay muchos versículos que nos explican qué es la murmuración. Es quejarnos, es hablar mal de otros, es levantar falso de otros, es constantemente estar maldiciendo. Que sabemos que la maldición no es solamente es decir, le digo esta cosa que mañana no amanezca vivo y que de lo que hacen los demás, sino es decir, eres un tonto, no sirves para nada, eso es maldecir. O prestar oído, no que nosotros digamos, pero que venga alguien y nos diga: oye, supiste que la vecina de la esquina que no sé qué,
al momento nosotros de escucharlo, ya estamos siendo cómplices de esa murmuración. Y uno dice, ay, así tal fue la cosa. Sí. Y ahí por eso que el Señor nos dice, cuidado con lo que escuches y con lo que veas. Amén. Y que nosotros ni nos quejemos ni murmuremos, ni tampoco permitamos que nos lleguen a nosotros murmuraciones ni quejas de nadie, sino decirle diplomáticamente, no quiero saber, gracias, que te vaya bonito este día, adiós. La desobediencia, bueno, la murmuración dice en 1 Corintios 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Sabemos que el destructor es el Abaddon, que está encadenado en el abismo, amén. Pero él tiene un ejército y cuando nosotros murmuramos lo que hacemos es despertar. Y a veces pensamos, pero ¿por qué nos pasan tantas desgracias y unas tras otras? Hay que preguntarse cuál es la causa. ¿Fui yo, Señor? Ayúdame a corregirlo, o ¿qué está pasando aquí? La desobediencia. Deuteronomio 31:17 dice, y se encenderá mi ira contra él en aquel día, los abandonaré, los esconderé y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él. Por lo que dirán aquel día, no será porque mi Dios no está en medio de mí, que me han alcanzado estos males. Seré yo, Señor. ¿Quién enoja a Dios? Y aquí me voy a detener un poquito. La falta de palabra y compromiso, señoras y señores, que nosotros lo tomamos con mucha liviandad. Vuelvo otra vez a Eclesiastés 5, donde el Señor dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben qué hacer mal. Cuando venimos a la casa del Señor, ¿cuál es la intención de venir el domingo? Adorar. La mayoría dice que quiero venir a adorar, agradecer, tengo la adoración agresiva, levantar mis manos, la comunión con mis hermanos, donde sabemos que hay bendición. Pero a veces venimos y no estamos muy alineados con lo que el Señor espera. Y somos muy rápidos en hablar, sin pensar lo que decimos. Por eso, dice en el versículo 2, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios. ¿Por qué? Lo dice más adelante. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Por qué? Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero, ¿cómo hay mensajero? ¿Alguien nos está escuchando de lo que decimos? Y si lo digo bajito, ¿me escuchará igual? Sí. Dice, y no digas delante del mensajero que fue un error. Es que, Señor, yo te prometí que te iba a servir, no iba a faltar los domingos y que yo iba a hacer esto, pero es que no estaba pensando muy bien cuando lo dije, fue la opción. No, ya quedó anotado, mijita, ¿a cumplir o no a cumplir? Porque si no, ¿qué pasa? ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Y me podrá pensar más de alguno, ay, pero no será exageración, es lo que la palabra dice. No solamente las promesas que le hacemos a Él, lo que nos decimos entre nosotros. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde estoy ahí. Llega a las 5. Oh, se me olvidó. O a veces ni nos acordamos y lo otro espera. O decimos, te voy a amar hasta la eternidad y si me necesitas estoy contigo, llámame nomás. Y cuando llega el día, no, estoy ocupado. ¿Qué tal de otro? Y puedo seguir la vista, es muy larga de lo que decimos sin pensar en las consecuencias. Por eso es que la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque de esa forma Dios te va a recordar y te va a seguir bendiciendo. Pero si decimos y no hacemos, vamos acumulando enojo delante de Dios, y cuando Él nos visite, que este año sí nos va a visitar porque nos quiere bendecir, ¿qué va a pasar? ¿De qué lado estamos?
¿Quién más enoja a Dios? Por supuesto la idolatría. Por eso Deuteronomio nos dice en capítulo 6, 14 y 15, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Hemos aprendido que egolatría es equivalencia a idolatría. Cuando todo lo que yo digo algo gira en torno a mí, es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y no considero si va de acuerdo a lo que Dios quiere y lo que piensa y sus planes están alineados con los míos. Y tendemos a hacer todo girando en torno a mí y después cuando me da un problema, ay Señor, por favor ayúdame. Ay Señor, tú me tienes que bendecir porque yo te sirvo, porque yo te obedezco, pero lo hago tal cual como Dios nos ordena. Y entonces el Señor me mueve la cabeza y dice, ¿cuándo va a entender mi niña? Vamos a ver de qué forma le hago entender. Y ahí es donde viene disciplina y no. Y aquí también me voy a detener un poquito porque en esto yo creo que todos tenemos que mejorar. ¿Qué es la hipocresía? Todos yo creo que pensamos que ninguno de nosotros es hipócrita. ¿Qué sería lo contrario a no ser hipócrita? ¿Es ser? Verdadero. Verdadero y sí. Cero, diría el pastor, sí. Cero. Pero ser sincero y verdadero es decir siempre la verdad. Aunque esta no le agrada a la otra persona, aunque está incómoda. Si somos sinceros en todo momento, yo diría que nos falta. Mateo 22, 24 al 25 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es, volvemos a lo mismo, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello? Por supuesto que no. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y injusticia. ¿Qué es lo más importante y lo que Dios quiere transformar y cambiar? Es el Corazón. porque la Biblia dice que es engañoso más que todas las cosas. El corazón por sí solo nunca nos va a llevar por buen camino, al contrario. A menos que en este corazón hay una J bien grande que diga Jesús, y sea Jesús el que toma las decisiones y no yo. A menos que cada día yo me crucifique en ese cruz, me niegue a mí misma y diga, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Tú diriges mi camino. Qué diferente que en la vida cuando lo hacemos, ¿verdad? Y vamos ya viniendo a la parte final. ¿Es Dios injusto? No. Vamos a ver qué piensan después de lo que vamos a leer. Ezequiel 24:15. Ezequiel, vaya que profeta que fue. Me saco el sombrero delante de él por lo que lo voy conociendo hasta ahora. Y no voy ni la mitad del libro. Pero aquí, vaya, vamos a ver qué piensan ustedes. Ezequiel 24:15. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, he aquí, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos. Pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos, átate el turbante, ponte el calzado en los pies y no te cubras los bigotes ni coma pan de duelo. ¿Y qué pasó? Y hablé al pueblo por la mañana, y por la tarde murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Y el pueblo me dijo, ¿no nos declararás lo que significan para nosotros estas cosas que estás haciendo? Entonces le respondí, la palabra del Señor vino a mí diciendo, habla a la casa de Israel. Así dice el Señor tu Dios, he aquí voy a profanar mi santuario, orgullo de vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos y deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas, a quienes habéis dejado detrás, caerán a espada. ¿Por qué hizo Dios esto con su siervo que era fiel? Le había pedido cada cosa anterior a esto, cosas que uno no sé si nosotros seríamos capaces de hacer.
Una de ellas fue comer caquita en un momento y todo era para darle el ejemplo a Israel. Pero ¿por qué le quitó a su mujer? ¿Fue injusto en el Señor? ¿Qué pasa si el día de hoy Él hace lo mismo con nosotros? ¿Sería injusto quitarnos lo que más amamos? Algunos dirán, bueno, por lo menos la avisó, pero le dijo, no llores, ni hagas duelo, no derrames ni una lágrima. Qué difícil. Para nuestra mente, ay, qué difícil, qué terrible. Señor, por favor, ten misericordia y ayúdame a ser obediente y entender y no me pongas en las situaciones o no me des esta misión tan difícil como un hombre como Ezequiel. Pero ahí nos da la razón por qué lo hizo, porque era la forma en que Israel iba a entender, tal vez, porque tampoco entendieron. Pero ¿qué provocó en ellos? Ezequiel, se te murió tu mujer, tú la amabas y ni lloras, no estás haciendo duelo. ¿En qué estaba preocupado más la israelita? En las tradiciones de los hombres. Pero igual fueron y preguntaron por qué significa lo que estás haciendo, porque ya habían visto, ya sabían que Dios le hablaba a Ezequiel y él mismo hacía las cosas para llamarle su atención. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera. Todo lo que Él permite en nuestras vidas tiene multipropósitos. Propósitos para bendecirnos a nosotros y para bendecirnos a otros. Todo lo que permite en nuestra vida a veces es difícil, sí lo es. A veces nos tenemos que llorar, claro que sí. Y tenemos que sufrir, sí. Pero todo eso es necesario. Porque Él nos está preparando para su venida y es importante que nosotros estemos seguros que estamos haciendo lo correcto y estamos en el lado correcto. Por eso termino, iglesia, diciendo que el Señor nos pide levantar brecha. Dice Ezequiel 20:30, busqué entre ellos algunos que levantaron un muro y se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi fuego los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor. El Señor nos ha venido diciendo todo este verano que así como nosotros hagamos, no será hecho. Que Él quiere pelear nuestras batallas como nos fue predicado, pero es importante que estemos en el lado correcto para que Él así lo haga. Porque Él nos ama, es nuestro jefe, nuestro comandante en jefe y Él quiere serlo. Pero nosotros tenemos que ver que en nuestras vidas debemos corregir. Amén. Porque para que Él pelee nuestra batalla y se cumpla esa palabra que seamos siempre vencedores, debemos decir lo correcto y hacer lo correcto siempre. Amén. Amén. ¿Y qué significa levantar la brecha? Espiritualmente significa interceder y también estar en el lado correcto. Significa que el Señor nos ha llamado a ir y a ser discípulos. Es que en mi vida cotidiana, en el trabajo, con mis amistades, en el entorno sobre todo de quien no conoce al Señor, ellos vean en mí al Señor, en lo que digo y cómo me comporto. Amén. Y si yo veo que hay necesidad y ya no queda tiempo de predicar su palabra, no tener miedo, necesitas al Señor, ven, te invito. Y si la persona acepta, aleluya. Y si no, que el Señor no nos diga cuando llamo su presencia, ¿y qué pasó? Te mandé a Pedrito, Juanito, Pedrito, y con ninguno les dijiste nada de mí, hijo, ¿qué pasó? Que no nos pase eso, sino que seamos valientes en decir siempre lo correcto y hacer lo correcto y hablarle del Señor a los demás. Y termino diciendo, ¿qué sucedió entonces en ese capítulo 5 de Josué? Josué estaba a punto de conquistar Jericó. ¿Y cómo lo hizo? Con las instrucciones del Señor. ¿Y qué actitud tomó? De rendirse y postrarse. Con el Señor nada media sirve. O es toda nuestra obediencia y toda nuestra rendición, o no. La decisión la tomamos cada uno de nosotros. Si amamos realmente al Señor, como decimos hacerle, el anhelo de nuestro corazón debe ser honrarle en todo lo que digamos de hacer. ¿Sí? Hacer lo correcto para que estos frutos de justicia que tenemos que, tienen que florecer en nosotros, se den. Amén. Amén.
Para eso tenemos que buscarle continuamente, para que cuando nos visite, porque Él lo va a hacer, Él quiere revelarse a cada uno de nosotros de una forma más íntima y personal. Amén. Pero que cuando lo haga, nos halle en esa postura que tenía Josué. Y lo reconozcamos de, el Señor vino a mi casa, conversemos, ¿qué tienes que decirme? Y tantas cosas hermosas que puedan suceder. Nosotros somos la continuación de la iglesia primitiva, las mismas experiencias que leemos en la Biblia no son extrañas a nosotros, deberíamos experimentarlas, pero el anhelo de cada uno es realmente queremos que el Señor se nos revele, tener sueños y visiones y que seamos de aquellos que el Señor usa de forma impactante. Y termino contándoles un testimonio de alguien que sabía en qué lado estaba, de alguien que buscaba al Señor. A mí me gusta mucho escuchar los testimonios porque eso aviva mi fe y me edifica. Y escuché el testimonio de un muchacho argentino que contaba de que había ido de visita a la casa de otro pastor, no sé si fue en Chile o no, yo sospecho que sí, pero ese detalle lo deja ahí sin decir. Y que a las 3 de la mañana lo despierta el Señor y le dice: quiero que te pongas una remera blanca, un short negro, te pongas un calcetín blanco y uno rojo y vayas al lugar que te estoy diciendo. Entonces él dijo: ¿qué? A esta hora de la madrugada y que me viste así. Pero dijo: bueno, no entiendo. Pero fue a despertar al pastor y el pastor le dijo: ¿qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué estás vestido así? ¿A dónde quieres que vayamos? Y él le dijo: no sé, solamente llevar. Se fueron al lugar y cuando llegaron ahí el pastor le dijo: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y él le dijo: no sé, solamente recibí esta instrucción y esperemos. Y en eso pasa un auto que venía acelerado y del auto se baja un hombre llorando, desesperado. Se ponen a llorar los tres, el pastor y él no saben por qué lloran, pero ven el sufrimiento de este hombre. Entonces cuando ya se calma un poco la situación, le preguntan: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás llorando? Entonces él dice: más allá hay un acantilado donde yo venía a terminar con mi vida, pero a las 3 de la mañana levanté un clamor a Dios y le dije: si tú me amas, sálvame, que alguien en el camino me salga al encuentro, que vaya con una polera blanca, un short negro, tenga un calcetín blanco y te voy a pedir que además tenga un calcetín rojo, yo voy a saber que fuiste tú. Y ahora ese hombre es un padre. No me digan que Dios no es maravilloso y que Dios no es un Dios de amor. Y experiencias así, ¿por qué nosotros no podríamos experimentarlas? A veces podemos evitar que alguien siga el camino de perdición eterna por algo que decimos y hacemos, porque somos movidos por el Espíritu Santo. Pero debemos estar en el lado correcto para escuchar la voz del Señor, porque Él nos quiere usar y Él nos quiere bendecir. Amén. Amén. Entonces, vayámonos a casa hoy pidiéndole al Señor que nos ayude a estar siempre en el lado correcto, a dar esos frutos de justicia, a decir siempre lo correcto y a hacer siempre lo correcto. Y cuando vayan a la casa y les pregunten: ¿y de qué predicaron en la iglesia? ¿Qué van a decir? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado está? ¿Y de qué lado estás tú? Dicen lo correcto y hacen lo correcto. Amén. Voy a pedir a la tribu de Judá que regrese.